¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos? Esta es una de las preguntas más intrigantes y complejas en la teología cristiana. Para abordar esta cuestión, debemos explorar la naturaleza de la rebelión de Satanás, la diferencia entre la humanidad y los ángeles y el papel del libre albedrío en el plan divino. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para desentrañar estos misterios y entender por qué la justicia divina actúa de manera distinta con los ángeles caídos en comparación con los seres humanos. Desde el inicio, Satanás, conocido originalmente como Lucifer, fue creado como un ser perfecto y lleno de belleza y sabiduría. La Biblia lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ezequiel 28, 12. Sin embargo, a pesar de su posición exaltada y de estar en la presencia de Dios, Lucifer permitió que el orgullo y la ambición se arraigaran en su corazón, deseando ser igual o superior a Dios. Este deseo de exaltación propia llevó a su caída, transformándolo de un ángel de luz en el adversario conocido como Satanás. Para comprender completamente la magnitud de esta rebelión, es crucial reconocer que los ángeles, a diferencia de los humanos, poseen un conocimiento y una comprensión completos de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia de lo que estaban eligiendo. Esta decisión consciente y deliberada es un elemento clave que diferencia sus pecados de los de la humanidad, los cuales a menudo resultan de ignorancia o debilidad. En el próximo segmento, exploraremos más a fondo cómo el libre albedrío y la naturaleza del arrepentimiento juegan un papel crucial en la imposibilidad de perdón para los ángeles caídos. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que podamos seguir explorando juntos las fascinantes historias de la Biblia. Además, déjanos tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti. La historia de la caída de Lucifer y los ángeles caídos comienza con una posición de privilegio y honor en el cielo. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana, era uno de los querubines más exaltados, creado con una belleza y sabiduría incomparables. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, se nos dice que eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje subraya la perfección inicial de Lucifer y su subsecuente corrupción debido a su propio orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios. El orgullo de Lucifer lo llevó a desear un trono más alto que el de Dios. Una ambición que se narra en Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este deseo de usurpar la autoridad divina no solo marcó su caída, sino que también llevó a una rebelión celestial, arrastrando a una tercera parte de los ángeles con él. Según se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, los ángeles caídos, al igual que Lucifer, tomaron una decisión consciente y deliberada de rebelarse contra Dios. Esta rebelión no fue fruto de la ignorancia o la tentación momentánea, sino una elección informada y definitiva. A diferencia de los humanos, cuya comprensión del pecado y sus consecuencias puede estar nublada por la debilidad y la falta de conocimiento pleno, los ángeles poseían un entendimiento completo de la gravedad de su acto. Este conocimiento pleno es crucial para comprender por qué su pecado se considera imperdonable. Como seres creados con un conocimiento superior, su rebelión fue una afrenta directa a la soberanía y santidad de Dios. La incapacidad de arrepentimiento de los ángeles caídos también se debe a su naturaleza espiritual y su experiencia directa con la divinidad. A diferencia de los humanos que pueden crecer y aprender de sus errores, los ángeles tienen un conocimiento completo desde su creación. Este entendimiento absoluto significa que su decisión de rebelarse no dejó espacio para el arrepentimiento o la corrección. Judas capítulo 1, versículo 6, señala que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La naturaleza del pecado de Lucifer y los ángeles caídos es, por tanto,
una rebelión consciente y definitiva contra Dios. Este tipo de pecado, cometido con pleno conocimiento y deliberación, se considera irrevocable en el contexto de la justicia divina. La Biblia nos muestra que Dios extiende su misericordia a aquellos que pecan por ignorancia o debilidad y buscan arrepentimiento, una condición que no aplica a los ángeles caídos. La narrativa de la redención, centrada en Jesucristo, está dirigida explícitamente hacia la humanidad, como se menciona en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contraste entre el perdón ofrecido a los humanos y la falta de perdón para los ángeles caídos destaca la importancia del arrepentimiento y la posibilidad de redención. Los seres humanos, a pesar de su tendencia al pecado, tienen la capacidad de arrepentirse y ser perdonados. Esta capacidad de arrepentimiento se debe a nuestra naturaleza imperfecta y nuestra limitada comprensión del pecado. En cambio, los ángeles caídos, al revelarse con pleno conocimiento, sellaron su destino de manera irrevocable. Es interesante observar cómo la narrativa bíblica enfatiza la gravedad del orgullo como el pecado que llevó a la caída de Lucifer. El orgullo, descrito en Proverbios capítulo 16, versículo 18, como antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, es visto como una barrera significativa para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El caso de Lucifer ilustra cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a una separación eterna de Dios. La historia de los ángeles caídos también sirve como una advertencia sobre el uso del libre albedrío. Dios creó tanto a los ángeles como a los humanos con la capacidad de elegir, un atributo fundamental para el verdadero amor y la adoración. Sin embargo, esta libertad conlleva la responsabilidad de las elecciones que hacemos. La rebelión de los ángeles muestra las consecuencias de utilizar el libre albedrío para oponerse a la voluntad divina. El juicio de Dios sobre los ángeles caídos subraya su justicia y la santidad de su carácter. Dios, siendo justo, no puede pasar por alto la rebelión deliberada contra su soberanía. Este juicio final se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta imagen de juicio eterno refleja la severidad de la rebelión angélica y la justicia implacable de Dios. La imposibilidad de perdón para los ángeles caídos también resalta la naturaleza única del plan de redención de Dios para la humanidad. A través de Jesucristo, Dios ofrece a los humanos la oportunidad de arrepentirse y ser reconciliados con Él. Este plan de salvación, delineado en las Escrituras, no se extiende a los ángeles caídos debido a la naturaleza de su pecado y su plena comprensión de las consecuencias de su rebelión. La diferencia fundamental entre los ángeles caídos y los humanos radica en la capacidad de arrepentimiento. Mientras que los humanos pueden reconocer sus errores, sentir remordimiento y cambiar su camino, los ángeles caídos hicieron una elección definitiva y consciente contra Dios. Esta elección irrevocable se traduce en una falta de posibilidad de arrepentimiento y, por ende, de perdón. El relato bíblico también subraya la importancia de la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. La caída de Lucifer es un recordatorio poderoso de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Para nosotros, la historia de los ángeles caídos sirve como una lección sobre la necesidad de permanecer humildes y obedientes a la voluntad de Dios, reconociendo nuestra dependencia de su gracia y misericordia. La lucha espiritual que se describe en la Biblia entre las fuerzas del bien y el mal, con Satanás y sus ángeles caídos intentando desviar a la humanidad del camino de Dios, es un tema recurrente. Esta batalla espiritual, mencionada en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos recuerda la realidad de la oposición espiritual que enfrentamos. En última instancia, la historia de Satanás y los ángeles caídos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la redención.
A través de estos relatos, entendemos mejor la gravedad de la rebelión contra Dios y la maravilla de su oferta de salvación para nosotros. Es un recordatorio de que, aunque podemos caer, siempre hay una oportunidad para arrepentirnos y volver a Dios, algo que los ángeles caídos lamentablemente no pueden experimentar. El propósito de Dios al permitir el libre albedrío, incluso sabiendo que algunos elegirían rebelarse, es una demostración de su amor y justicia. Este libre albedrío es esencial para que el amor y la adoración sean genuinos, y aunque lleva consigo el riesgo de la rebelión, también permite la posibilidad de una relación auténtica y amorosa con el Creador. Finalmente, el estudio de estas historias bíblicas nos ayuda a apreciar más profundamente la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. A través de la comprensión de la caída de los ángeles, podemos valorar aún más la oportunidad de arrepentimiento y redención que se nos ofrece, y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios divinos, evitando el orgullo y la desobediencia que llevaron a la caída de Lucifer y sus seguidores. Para concluir, esta narrativa no solo nos ofrece una explicación sobre por qué Dios no perdona a Satanás y a los ángeles caídos, sino que también nos brinda lecciones valiosas sobre la importancia de la humildad, la obediencia y el uso correcto del libre albedrío. A través de estas reflexiones, podemos fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso de seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. La historia de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás nos muestra la gravedad del orgullo y la rebelión consciente contra Dios. Este relato no solo ilumina la naturaleza de la justicia divina, sino que también subraya la importancia del libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones. El contraste entre los ángeles caídos y la humanidad radica en la capacidad de arrepentimiento y redención. Mientras que los humanos, debido a su naturaleza imperfecta y limitada comprensión, pueden arrepentirse y ser perdonados, los ángeles caídos tomaron una decisión definitiva y consciente que selló su destino de manera irrevocable. Esta diferencia fundamental nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios y la oportunidad de redención que se nos ofrece a través de Jesucristo. La narrativa de los ángeles caídos también sirve como una advertencia sobre el uso del libre albedrío. Dios creó tanto a los ángeles como a los humanos con la capacidad de elegir, y esta libertad es esencial para el amor y la adoración genuinos. Sin embargo, la rebelión de los ángeles muestra las consecuencias de utilizar el libre albedrío para oponerse a la voluntad divina. Esta elección consciente de desobedecer a Dios resulta en un juicio definitivo y una separación eterna de su presencia. Finalmente, el estudio de estas historias bíblicas nos ayuda a apreciar más profundamente la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. A través de la comprensión de la caída de los ángeles, podemos valorar aún más la oportunidad de arrepentimiento y redención que se nos ofrece y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios divinos, evitando el orgullo y la desobediencia que llevaron a la caída de Lucifer y sus seguidores. Suscríbete al canal, dale like al video y déjanos tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti y seguir compartiendo juntos el camino de la fe. Gracias por estar aquí. Y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.